Buenos días, good morning. Gracias por su presencia en esta sesión matutina. Welcome also to our colleagues from Austria, the USA, and Finland, Russia. La sesión de este auditorio y por la mañana va a estar dedicada esta mesa a historia académica y ficción histórica, y realmente qué mejor lugar que Santiago de Compostela para hablar de ficción y de la fuerza de la ficción. Tenemos 7 papers, 7 intervenciones, y como es habitual en las mesas, las intervenciones de los ponentes son breves. Tenemos 10 minutos y recuerdo a los ponentes que hemos de ser estrictos con el tiempo, porque se supone que lo más importante de una sesión como esta es el debate. Y después de las intervenciones de los ponentes puede haber un debate entre los asistentes y la mesa y entre los propios ponentes de la mesa. En el programa aparece un orden determinado de intervenciones y mi nombre aparece en primer lugar y, por lo tanto, me concedo el honor de iniciar la sesión con mi intervención. Me toca a mí ser un tanto antipático como presidente de mesa, al menos respecto a los ponentes, y conforme se acerque el final de su tiempo, si se hace necesario, pues les pasaré un papel para recordarles el tiempo que les falta. Bien. Mi intervención versa sobre rigor histórico y cine de romanos. El estreno de la película Gladiator, de Ridley Scott, en el 2000, supuso, además de un enorme e inesperado éxito de público y de taquilla, un aparente renacimiento en el siglo XXI del así llamado cine de romanos, es decir, del cine ambientado en el mundo antiguo. Después de Gladiator han venido Druidas, Troya, Alejandro, 300, Ágora, por citar solo las películas más conocidas. Y al mismo tiempo ha resurgido un encendido debate a propósito del rigor histórico de estas películas de ficción y de cómo pueden impulsar o no un mayor interés por la historia académica. Es interesante observar cómo el éxito indudable de una película con evidentes inexactitudes históricas como Gladiator, y hay que subrayar su éxito frente a las críticas recibidas y las penurias en taquilla de un film rodado con mucha mayor seriedad y rigor, como pueda ser El Alejandro de Oliver Stone. Y este fenómeno invita a reflexionar sobre la relación entre rigor histórico y estructura dramática, sobre cultura académica y cultura popular, sobre nuestra perspectiva como historiadores e historiadoras en la crítica de estas producciones y sobre los valores hoy dominantes en la industria cultural. A partir de esta breve introducción voy a hacer unas consideraciones generales igualmente breves sobre el tema, sin otra intención que apuntar problemas que luego podemos debatir. Y hablo fundamentalmente desde la perspectiva de un historiador del mundo clásico, y también estas reflexiones van a estar fundamentalmente centradas en el cine, aunque pienso que puedan tener un interés más general. El tiempo disponible me obliga a ser muy esquemático, sin los necesarios matices para hablar de todos estos temas, pero yo creo que pueda ser mínimamente comprensible. Paso a hacer esas consideraciones. La primera, historia y ficción son dos ámbitos distintos, con leyes propias que establecen unas reglas de juego diferentes. Básicamente, podríamos hablar desde el punto de vista de los conceptos de referencia, de entre una y otra, entre historia y ficción, de verdad frente a verosimilitud. Y nos podríamos remontar hasta la poética de Aristóteles, sin estar plenamente de acuerdo con el filósofo griego, cuando distingue entre poesía e historia. La primera, la poesía, que expresaría problemas más generales de los seres humanos,
por lo tanto, más libre, de alguna manera. Y la segunda, la historia circunscrita, en su opinión, al hecho particular. Esto es, sin posibilidades de escapar de la información concreta sobre un suceso concreto. Segunda consideración. Desde el momento en que aceptamos que son dos ámbitos diferentes, nuestra crítica debe adaptarse a esa condición. El mundo de la ficción necesita de una estructura dramática para poder funcionar bien, y este elemento, imprescindible, introduce una distorsión en el relato, que puede entrar en colisión con el rigor histórico. Sin embargo, posiblemente sin esa estructura dramática, la película perdería fuerza y tensión. Por ejemplo, la historia de amor en la película Espartaco, de Kubrick, en 1960, es totalmente ficticia históricamente hablando, pero, sin embargo, resulta fundamental para la estructura y el desarrollo de la película. No olvidemos que estas obras de ficción son A, un producto comercial, y B, un entretenimiento. Estos son presupuestos básicos que no hay que olvidar en ningún momento. Tercera consideración. Ciertamente cabría hacer una distinción en el cine o entre el cine sobre un episodio, una época o un personaje históricos del cine que recrea una obra literaria o un mito. Si en el primer caso se supone que se debe respetar al menos la información principal que nos proporcionan las fuentes, en el segundo cabe pensar que la libertad de innovación puede ser mayor. En cualquier caso, hay que reconocer y tener claro que la película es siempre un producto nuevo, una obra nueva y distinta, que no se trata ni de un documental ni de una reproducción exacta del original. Esto último sería, primero, imposible, es decir, esa supuesta reproducción exacta, imposible por la diferencia de lenguajes utilizados, el lenguaje narrativo histórico, el lenguaje cinematográfico, y en segundo lugar esa exigencia sería también ahistórica, porque equivaldría a pensar que nuestras fuentes históricas son absolutamente objetivas y reproducen exactamente el pasado, cuando en realidad esas fuentes históricas, en particular las literarias, y estoy pensando particularmente en el mundo antiguo, no son sino otra versión, con mayor o menor rigor, de lo sucedido. En torno a la película Troya, de Wolfgang Petersen, en el 2004, se ha producido en el ámbito de los estudios clásicos y de la historia antigua un debate muy interesante, y Martin Winkler, un especialista en este tipo de cine, en el cine de romanos, por entendernos, en el libro colectivo que ha editado en 2007 sobre esta película, sobre Troya, habla de la legitimidad de su director, de Petersen, de ofrecernos, en todo caso, una nueva versión de la guerra de Troya, en realidad, como ha sucedido a lo largo de los siglos, en los que desde la propia antigüedad se ha renovado el mito y se han elaborado nuevas versiones. Evidentemente, esta opinión pues, se encuentra con gran enfado por parte de los clasicistas más ortodoxos, para quienes es una absoluta herejía, pues, por ejemplo, el hecho de que Agamenón muera en Troya. Cuarta consideración. Es verdad que desde la historia antigua o la filología clásica nos incumbe la tarea de señalar los errores históricos o los anacronismos que puedan ofrecer estas películas, que en todo caso, en general, suelen tener una preocupación evidente por la verosimilitud histórica, incluso por el conocimiento de las fuentes históricas sobre el tema. Y dejo a un lado las películas de serie B italianas de los años 50 o 60 o incluso algunas más actuales que parten de otras coordenadas. En ese sentido, bastante de los considerados errores responden a decisiones deliberadas de los guionistas o de los directores, en función de las necesidades de la narración cinematográfica. Pero esa función crítica de la que hablaba antes debe hacerse desde la conciencia de que no estamos ante un documental histórico, sino ante una obra de ficción que, repito, tiene unas leyes distintas. Por ejemplo, Gladiator, de Ridley Scott, del 2000, ha sido ferozmente criticada, en buena medida con razón, por toda una serie de errores y anacronismos históricos. Y aludiré a uno de ellos, la presencia de un senador Graco, totalmente anacrónico,
Derek Jacobi era el autor, que posiblemente, por lo menos las personas de una determinada generación, recordarán como el emperador Claudio de la famosa serie televisiva. Un senador republicano y antitiránico, del que no tenemos ninguna noticia. Pero recuerdo que también había un senador Graco, igualmente anacrónico, el simpático Charles Lawton, en el Espartaco de Kubrick, que no despertó tanto revuelo. Por lo tanto, reivindico la tarea crítica, pero a partir del presupuesto que comentaba antes, de las leyes propias de la narración cinematográfica. No hay que olvidar que estas obras, las novelas o películas, independientemente de su mayor o menor calidad y atractivo, no pueden ser el vehículo para conocer la historia, sino, en todo caso, pueden ayudar a acercarse a la historia. En realidad, nos dicen más sobre la época a la que pertenecen, en la que se escriben o se ruedan, que sobre la época histórica que recrean. Esto se ha destacado sobre Gladiator y cómo refleja preocupaciones, obsesiones e inquietudes de la sociedad estadounidense de fines del siglo XX. También ha habido un importante debate en torno al Alejandro de Oliver Stone, y en concreto se le ha criticado la imagen que ofrece de los persas, por ejemplo, con las escenas del harén, que responden más al peso del orientalismo en nuestra cultura, con su carga exótica y erótica, un tema que tan magistralmente estudió el desaparecido Edward Said, que a la información que proporcionan las propias fuentes antiguas. Quinta consideración. Para finalizar, dejo abierta la pregunta de si esta proliferación de obras de ficción sobre el pasado, en relación con el mundo antiguo, pues el aparente renacimiento del cine de romanos y el boom de la novela histórica, representa un elemento positivo que puede revalorizar el papel de la historia y atraer el interés de un público creciente a los estudios históricos, o si, por el contrario, este fenómeno no es sino otra muestra más de la banalización del saber, hecho digerible para sectores amplios con un bajo nivel de exigencia cultural, y no representa sino otra muestra más, en un mundo que todo lo mercantiliza, de la comercialización de una parcela del conocimiento, en este caso del interés por el pasado. Muchas gracias. Gracias. Le damos la palabra ahora a Alfredo Conde de Galicia. Hola, buenos días. Casi debiera comenzar disculpándome por estar aquí en medio de historiadores cuando solo soy un novelista que ha escrito unas cuantas novelas históricas. Bien, voy a ser todo lo breve que se me exige y probablemente más. Yo creo que el cine es una industria, me refiero a las palabras que se acaban de pronunciar, sometida a unas necesidades que los novelistas no tenemos. Un novelista en su casa, consultando sus archivos, los libros, hablando con sus amigos historiadores, tiene un rigor, generalmente, a la hora de escribir novelas que le llevan a pensar muchas veces en que la historia es una ficción y que cuando él ficciona lo que lee y lo traduce en un hecho novelístico, normalmente suele ser mal interpretado. Mi experiencia es muy significativa y a ella me voy a referir, porque yo no puedo aportarles a ustedes conocimientos históricos, ni ninguna ciencia me guía, como no sea la del arte de escribir novelas, el oficio de novelista. ¿Por qué somos distintos y por qué no se puede parangonar, como se acaba de hacer, la novela histórica con el cine de romanos o con el cine histórico? Pues porque esas condicionantes no se dan en los escritores, se dan en la industria, pero no en un señor que vive aislado escribiendo como Dios le da a entender, o el demonio. Yo escribí la historia del hombre lobo. En Allariz, en el pueblo en el que yo nací, en 1853, fue juzgado un individuo, un asesino en serie, que se hacía pasar por hombre lobo. Hoy diría que tenía la serotonina baja y por eso le mordía a las señoras en el pescuezo. Sí, no sé qué pasa, pero es muy incómodo eso, lo siento. Así.
Lo cierto es que él desollaba a las señoras para venderle la grasa humana a un boticario de Chaves que hacía jabón cosmético y ungüentos. Yo fui muy riguroso en la novela, absolutamente riguroso, tan riguroso como que seguí el sumario que yo había heredado porque un bisabuelo de mi madre había intervenido en el caso como médico. Y cuando eso se tradujo al cine no tenía en exceso nada que ver con lo que yo había escrito ni con la realidad. Fue otra cosa. Incluso algunos personajes enmudecieron porque al ser personajes mudos cobraban menos y la película rentaba más. En la novela esas servidumbres no se producen. Y cuando uno intenta ser riguroso, pues la gente suele tildarlo de imaginativo. Por ejemplo, yo novelé la Galicia del 16 y el papel que la Inquisición desempeñó en Galicia. Aquellos datos más ciertos que yo introduje en la novela fueron tomados como licencia de escritor. El papel que la Inquisición jugaba en Galicia, donde venía a reprimir el contrabando de libros erasmistas y luteranos y la fornicación, puesto que la Iglesia gallega afirmaba que la fornicación no era ningún pecado, no fueron admitidos en general como datos ciertos y verosímiles. Cuando yo describía en la novela la orden de Nuestra Señora de la Blanca Espada, era una orden formada por inquisidores que luchaban contra la Inquisición desde dentro de la propia organización, de la propia institución. La gente creía que los lectores normales y medios no informados suponían que aquello que yo estaba haciendo era una licencia de escritor. Cuando novelé el cerco de Drake a La Coruña y la supuesta hazaña de María Pita, yo me encontré con que María Pita no era ni muchísimo menos la persona que nos describen los historiadores, sino que era una mujer, una gran empresaria, una gran mujer, pero desde luego no una heroína guerrillera en mayor medida que los otros cientos de mujeres coruñesas que rechazaron al invasor inglés. Cuando yo escribí la historia del Marqués de Sargadelos, el ilustrado gallego que creó los primeros altos hornos de colada continua que hubo en España, yo empecé convencido de que lo que hasta nosotros había llegado era la vida de un déspota cruel, despiadado, amigo del dinero, afrancesado, traidor a todo y a todos, y resulta que no, que era un tipo extraordinario, que de explotador tenía lo que yo de torero, y que lo que había padecido post-mortem era una leyenda negra generada por quienes indujeron su linchamiento y tenían que justificar el hecho de aquella muerte atroz a la que Ibáñez fue sometido. Así sucesivamente, yo he visto a lo largo de todas las novelas que he escrito que aquellos datos más ciertos eran tomados como falsos y al revés, los más probablemente falsos eran tomados como más ciertos. En plan anecdótico, por ejemplo, John Adams, el segundo presidente norteamericano, estuvo viviendo en Galicia en 2 ocasiones, venía a Francia a buscar ayuda para la Revolución norteamericana, tuvo en 2 ocasiones 2 vías de agua, una en cada ocasión, el barco, total que pasó como 6 meses viviendo en Galicia. Y en sus memorias consta todo lo que él vio y apreció en nuestro país. Bueno, en aquel momento había en Ferrol un teatro de la ópera, el primer teatro de la ópera que hubo en España, y en el segundo piso estaba dedicado a la prostitución con las señoritas del coro, vamos a decirlo así. E Ibáñez iba con muchísima frecuencia a Ferrol por asuntos de negocios y porque estaba realizando obras allí, entre ellas la escalinata, el pasamanos del que fue cuartel de instrucción de la Armada en el que yo servía al rey. Bueno, lo normal era que
que alguna vez coincidiesen. Podrían haber coincidido. No coincidieron nunca, que se sepa, pero yo, claro, en la novela los hago coincidir en la ópera. Y lógico, un señor que lleva 6 meses fuera de casa y otro que lleva apenas una semana, pues podrían subir al segundo piso. Yo los hice subir al segundo piso a entretenerse con las señoritas del coro. Bueno, el rigor histórico en ese encuentro al que yo sometí a John Adams y a Antonio Ibáñez estriba en que tuve la santa paciencia de extractar frases de sus memorias y extractar frases de las redacciones que Antonio Ibáñez le dirigía al rey para construir diálogos posibles entre los dos, de manera que es rigurosamente histórico que ellos dijeron eso. Las conversaciones que se reflejan en la novela no existieron, pero responden a expresiones suyas, a frases suyas, a valoraciones suyas, que con cierto trabajo y paciencia elaboré. Bueno, pues es lo más aceptado de la novela. Es decir, que en esto de ficcionar la realidad o reflejarla con exactitud, me parece que en no pocas ocasiones los historiadores y los novelistas hacemos literatura. En todos los casos, ustedes me van a perdonar que sea tan brusco en la expresión, pero yo creo que muchas veces es cierta aquella afirmación de que la historia es la organización del pasado de acuerdo con los intereses del presente y que esos intereses no tienen por qué ser nunca o siempre estrictamente políticos o estrictamente confesionales o estrictamente sociológicos, que pueden responder en muchas ocasiones, seguro que más de las debidas, a las propias vivencias, a las propias necesidades de explicarse su presencia en el mundo del historiador de turno. No es una visión que a ustedes les pueda satisfacer enormemente, yo lo comprendo, lo admito, me disculpo por ello, pero no puedo ofrecer otra. Cada vez que yo tengo que documentar una novela histórica, y he escrito como 6 o 7, una por cada siglo a partir del XV, referida a Galicia, me he encontrado con que las interpretaciones y las realidades descritas son tantas y tan variadas que he tenido que crearme la mía propia. Y esto le sucede a más novelistas. Díganme ustedes, por ejemplo, cómo explicar la génesis de la Primera Guerra Mundial, aparte de las historias ocultas, las que se cuecen en las altas esferas, cómo explicar mejor de lo que lo hace Martín Digar en Los Tybalt, la génesis de la Primera Guerra Mundial. Y les regalo a ustedes 2 minutos que me restan. Muchas gracias. Gracias. Damos la palabra a Jennifer Stallman y Michael Martin del Fort Lewis College. Please. Umberto Eco has written that indeed it seems that people like the Middle Ages. I teach medieval history. Is it good? Okay. I teach medieval history. My colleague teaches American history. Our examples will be largely from film and literature from those 2 different periods. I would modify that quote into saying, indeed, it seems that people like history. However, as our argument claims, there's a tension between the academic dissemination and the public digestion of it via films, TV, theater, literature, and all those paperback books on the beach. But let me read you a few quotes by academics about this particular issue. Arthur Lindley: the notional Middle Ages supplants the historical one, being, after all, much simpler to deal with and easier to sell. John Simons: medievalism is the process by which the Middle Ages is transformed into a useful discourse, out of which can be produced ideologies and practices which comment upon or contest other contemporary beliefs. Nick Haydock has written
the very alterity of the Middle Ages works to make it an especially potent preserve of fantasy. And finally, Kevin Hardy, the Middle Ages easily presented all the elements of a good film story: love, friendship, intrigue, passion, and war. So, if our own analyses of films, it appears we are giving filmmakers carte blanche to do what they will with that history, or even novelists, but I was so glad to hear you call historians your friends, as we like to call historians too, Alfredo. So what are we complaining about? As most scholars would admit, it's usually about the historical correctness of these films. However, I think that is a big misinterpretation partially on our part. Too much effort is spent on that correction when really we should be drawing connections between those texts and history itself. Too often these films merely claim they are based on a true story, and we, sometimes like the general public, get caught up in those claims in the name of PR when in fact they are claiming the truth. It's based on a true story. And that leaves that phrase entirely wide open to translation. And those connections we make can be the Middle Ages of the past, present, and future. This is where Lindley's article is so useful, the title of which is The Ahistoricism of Medieval Film. And I would apply that, in fact, to all films that are historical in nature, and also literature. He says, of course, all historical film is necessarily mythic. A radical selection and rearrangement of facts, plus exemplary fictions into a narrative that embodies an interpretation. And again, this is, I think, where we as historians can come really into the picture and truly develop a solid narrative of history, embodying those interpretations, using film and literature through the connections that we make, and not always spending so much time and effort on those corrections. Correcting the mistakes is, of course, a necessary evil, and students are constantly coming to my office. For example, just this past summer when Robin Hood came out, another Russell Crowe film, like Gladiator, and asked me, how true was it? I'm like, well, what do you mean? I mean, again, so we had to get into these discussions about plausible history, right? Not possible. The Robin Hood stories are so wide-ranging from the medieval era to what we've interpreted them as. Making those connections to the past, but also with the past, not just to it, but with it. So for example, Bergman's film Seventh Seal, which represents very well the 14th century fear of the failed Crusades and the Black Death, but also the nuclear war fears of the 1950s and 1960s, the AIDS epidemic of the 1980s, all of this from a film made in 1957. Making the films, and medieval history in particular for me, relevant to students is important if they are going to connect with it. This sometimes needs to be done via tricking the students into learning, and I tell them that's what I'm going to do. I will trick you into learning. David Day sets this up well in an article on Monty Python and the Holy Grail, where he writes how the Pythons used a most sophisticated technique in their films and their TV shows as well. He called it the juxtaposition of unlikes. Students often associate the medieval period as one that's very unlike our own today. And yet I tell them the university system is still probably one of the most medieval institutions alive today. And then we go through all the explanations of the similarities. Of course, some of the differences, obviously technology, but back then students still would write letters home asking for money. Some of the students would study, some would not. Some would go out to drink in the tavern, others would not. Again, we were looking at all the different similarities just to kind of make those connections, right? Which then helps to correct the past if that's what they're looking for. Monty Python, of course, has the infamous cow being flung over the wall scene by the French taunter onto the English. And the students all laugh, and I tell them that actually happened. You know, and again, still today, those connections to modern history with the concerns of biological warfare as it was intended back in the medieval period. Most importantly, and here's where we truly wish to criticize the films that were made, we should know some cinematic history for teaching this. The Pythons were also
not only playing with the medieval history, right, not just story, but they were doing it intelligently, all the while working within those different genres that they were parodying. For example, Robert Bresson's film, in particular, Lancelot du Lac, which again was very much so a parody within their own film. This is why Umberto Eco's article on Dreaming of the Middle Ages is still a very relevant article today that I use. He talks about his 10 Middle Ages. As Kevin Hardy summarizes so well, medieval film follows the lead of popular culture in what Umberto Eco calls the messing up of the Middle Ages, but in order to meet the vital requirements of different periods. Again, making those connections for the students to make it relevant and practical. And this can, again, be applied across the spectrum of media. Eco's 10 Little Middle Ages are still being used by filmmakers and academics alike. And we can certainly talk about those 10 later on as examples, but I'll list the first one here, and the first one is the Middle Ages as pretext. Again, taking the text of history and then creating. So for example, The Name of the Rose, where Umberto Eco is writing about this mythical monastery, but again with very real medieval concerns about issues of preserving or searching for new knowledge. As the monks were claiming, this is about preservation of knowledge, not the search for new knowledge. Whereas instead, William of Baskerville, Franciscan, is claiming he's searching for new knowledge. But an interesting thing is he's asked at one point in the film, what are you most afraid of? And his only answer is certainty. Well, again, if we had certainty, a lot of us historians would be out of jobs if we knew exactly how history had happened. We're constantly reinterpreting it. Novelists are reinterpreting it. Filmmakers are reinterpreting it. So if we spend that time working on finding the connections between the past, the present, and the future, I think we will produce much better histories all along the way as we're moving through from ancient to medieval, modern, US, European, African history. I saw a poster for African cinematic discussion this week. So again, finding not just, again, the connections, but then the plausible history. Not the probable, but plausible. And if we can make those connections, again, we can then still bring that history into the classroom through film, literature, and maybe on occasion, maybe that brief little field trip to the beach. Thank you. Muchas gracias. Thank you very much. Damos la palabra ahora a Michael Rösner de la Universidad de Viena. Change place and you sit here. Because I have already all these things. ¿Funciona? Sí. Sí, bueno. Bueno, quiero agradecer mucho a los organizadores de la invitación y tengo que corregir una pequeña cosa, que no soy directamente de la Universidad de Viena, sino que estoy enseñando en la Universidad de Múnich, de Alemania, pero tengo en la Academia de Ciencias de Viena un instituto de investigación en el que hemos desarrollado los conceptos que voy a presentar aquí. Entonces hablo sobre Translating History y quiero hablar un poco sobre las relaciones entre historiografía y literatura, no cine, en diferentes contextos históricos. Ya lo hemos escuchado en la primera ponencia, literatura y historiografía desde siempre son hermanas antagonistas. Ya Aristóteles delimita los respectivos terrenos cuando impone a los historiadores la tarea de narrar lo que fue y a los poetas aquella de contar lo que habría podido ser. Y tales cosas perduran. Todavía el príncipe de la historiografía alemana del siglo XIX, Leopold von Ranke, solía definir el fin de la historia así: investigar cómo ha sido realmente. El siglo XX, como sabemos todos, ha mitigado un poco este antagonismo. En el contexto de postestructuralismo, desconstrucción y postmodernidad, la teoría de la historia ha descubierto con Hayden White que también Clio es poetisa. Es decir, que toda historiografía necesita de un emplotment, una especie de traducción de los resultados de la investigación a una historia, a un cuento, a una narración. Y en este sentido utilizaremos aquí el término traducción, o mejor, translación,
y para los intérpretes, cuando lo traducimos al inglés, para hacer la diferencia entre translation y lo que sería la translación, ponemos translation/n para hacer esta diferencia. Bueno, para designar no una mera traducción de un idioma al otro, sino el transfer de un discurso de un contexto a otro, implicando una descontextualización y una recontextualización. La historia, hemos dicho, según Hayden White, no existe si no se hace historia con minúscula o cuento. Por otro lado, la literatura, aunque con oscilaciones e interrupciones, desde el realismo francés del siglo XIX, tiende a minimizar el papel del autor en favor de una representación meramente pasiva de los hechos. Basta citar la imagen del hombre que lleva solo un espejo por la carretera de Stendhal, o del investigador que meramente registra acontecimientos en su laboratorio literario de Zola. Y finalmente la del escritor etnólogo de la novela Testimonio, que únicamente registra la voz del testigo de la historia, y así parece coincidir exactamente con el papel del historiador moderno de la oral history, que trabaja con entrevistas, con la sola diferencia que paradójicamente el historiador evalúa el material, mientras que el autor de la novela Testimonio pretende dejarlo intacto. Por el otro lado, hay también la tendencia opuesta en la literatura de las vanguardias y en la literatura postmoderna. Traducir lo que conocemos como historia en un contexto lúdico y relacional, en el que las historias no se pueden contar como lo hicimos una vez, es decir, con un origen bien definido y una clara secuencia de causas y efectos. Si tales obras utilizan temas históricos, mezclan, en la época de la teoría de la relatividad, épocas y perspectivas, deconstruyendo así implícitamente la base de la frase de Aristóteles y de Ranke. Aparentemente es imposible decir cómo ha sido realmente. La literatura de esta corriente, pensamos por ejemplo en la nueva novela histórica latinoamericana o como lo llamó René Ceballos, la novela histórica transversal de un Reinaldo Arenas, de un Abel Pose, de un García Márquez, parece ser solo capaz de mostrarnos esta imposibilidad de descubrir la verdad y el mecanismo necesario de construirla, inventando, componiendo historias. En ambos casos, es decir, si la literatura se pone al lugar de la historia, en la definición de Aristóteles, o si deconstruye la ilusión de objetividad de la última, tiene lugar un proceso de translación o traducción cultural de un discurso al otro. Y como en toda translación, lo importante e interesante del proceso no es el resultado, sino el proceso mismo, las huellas de la negociación entre el contexto de origen y el contexto final que contiene. Me permitiré en lo siguiente mostrar tales huellas y tales relaciones específicas en muy pocos ejemplos de diferentes épocas y empezaré con la literatura de Indias del primer siglo de la colonia. Obviamente es una literatura en que se mezclan varios géneros de textos, también no literarios, en un sentido estrecho de la palabra. Relaciones, cartas, crónicas con finalidades notariales o de autojustificación, y a partir de la segunda mitad del siglo XVI, de repente el poema épico. Y ahora tengo que pedirles perdón porque había preparado una proyección PowerPoint, pero que ya que no se puede hacer aquí, hemos distribuido las citas, porque si los leo todas no voy a poder limitarme a los 10 minutos. El poema épico, como sabemos, en el Renacimiento, que acaba de redescubrir la poética de Aristóteles, se encuentra en la esfera jerárquicamente más alta del sistema de géneros literarios. En la forma tiene que adaptarse a los modelos clásicos, Homero y Virgilio. Pero el poema más representativo del Renacimiento español, La Araucana de don Alonso de Ercilla y Zúñiga, se niega a respetar estas reglas, por lo menos a respetarlas en su integridad. Es verdad que Ercilla tuvo una tarea muy difícil, porque el poeta del poema épico suele cantar las hazañas heroicas de otros, a veces muy alejadas en la historia. Él, pero, quiere narrar una guerra en la que estuvo presente. Esto sería tarea de un cronista, género mucho más humilde. Obviamente no va a cantar a sí mismo, pero sí a las, cito, proezas de aquellos españoles esforzados que a la cerviz de Arauco no domada pusieron duro yugo por la espada.
Así, desde el primer momento existe una tensión en el texto, una tensión entre dos géneros diferentes o huella de una traducción de un discurso a otro. Y ya la primera estrofa que tienen aquí en esta hoja, aunque mencione el tema y utilice la palabra canto como se debe, empieza con un no. Otro elemento sorprendente de este texto es el hecho de que no canta a los héroes españoles en el sentido tradicional, porque todos los héroes sobrehumanos aquí son indios. El único gigante de fuerzas superiores entre los europeos es un italiano. Y como buen seguidor de los principios del padre Las Casas, Ercilla critica a sus compatriotas muy duramente, eso lo ven en la segunda hoja, cuando dice los nuestros hasta allí cristianos, entonces que ya no son cristianos después de lo que han hecho. Pero no es eso que nos interesa aquí, sino otra característica sorprendente, que Ercilla se proclama más historiador que poeta y reclama para su obra el carácter fidedigno de la crónica, cuando dice no es poético adorno fabuloso, mas cierta historia y verdadero cuento. Y esto vale sobre todo si tiene que contar cosas poco verosímiles, como en el canto 2, y esto aparece ahí abajo, donde dice, la gente podría dudar si es alguna ficción y poesía, pero no lo es. Ercilla, aunque poeta, niega justamente este carácter de ficción y poesía, incluso cuando tiene que contar cosas sumamente improbables, como el milagro de la Virgen en el canto 9. Allí tiene incluso una teoría que parece anticiparse a lo real maravilloso americano de Carpentier. En Europa, dice, los milagros escasean porque ya no son necesarios. Si todos son cristianos, Dios puede limitarse a servirse de los efectos naturales para realizar su voluntad. Sin embargo, en América hay que hacer una excepción para persuadir a los indios. Presumirse podrá por esta vía que a la fe se redujese la bárbara costumbre y ciega gente usase de milagros claramente. Porque aunque buen cristiano, para el historiador Ercilla resulta difícil contar un milagro, y eso lo ven en la parte de derecha. Si lo cuenta, entonces lo hace en la manera de un historiador científico, y esto aparece en la hoja siguiente, donde empieza con la frase, heme Señor de muchos informado, porque con más autoridad se cuente. Y en la segunda estrofa dice, va la verdad en suma declarada, según que de los bárbaros se sabe. Cuando él habla aquí de su método de recoger informaciones entre testigos, en otro lugar va más allá. En el canto 12 declara que los hechos inicialmente referidos son el resultado de un trabajo de investigación histórica e interpretación que corresponde de veras a métodos de investigación histórica no tan superados incluso hoy en día. Cuando aquí dice, hasta aquí lo que en suma he referido no estuve presente, pero no he querido de parciales intérpretes saberlo, de ambas las mismas partes lo he aprendido y pongo justamente solo aquello en que todos concuerdan y confieren. Y en la parte derecha ven que él dice que así la historia irá más autorizada y podré de aquí en adelante, porque estuve presente, discurrir como testigo. Hemos llegado entonces a un texto híbrido, porque si aquí Ercilla se presenta delante de su señor, es decir, Felipe II, o como un investigador con métodos científicos, o como testigo imparcial, en otras partes del texto hace bien claro la intención poética y panegírica, típica del género del poema épico, o cuenta historias adornadas de blancas indias concebidas según modelos de las novelas de caballería. La translación del discurso histórico-jurídico de las crónicas al retórico idealizante del poema no es definitiva. Los dos discursos siguen negociando y tal vez es esta la razón por la cual el texto de Ercilla ha conservado después de casi 500 años una frescura y un encanto poco habituales. Así, voy a tachar tal vez los otros ejemplos. Solo quiero mencionar muy brevemente Garcilaso de la Vega el Inca con sus comentarios reales, que son comentarios de otros historiadores, porque dice, no escribiré novedades, sino las mismas cosas de los historiadores españoles. Pero Ercilla, los comentarios reales pueden leerse, como he mostrado en otro lugar, también como una empresa de traducción, no solo de traducción lingüística, sino de traducción cultural, a un nivel sumamente político.
para conciliar las dos historias mundiales que él crea, definiendo al Cusco como segunda Roma en este imperio, tiene que traducir toda la historia incaica, según esquemas bíblicos, como una prehistoria, una preparación de la verdadera historia, que es la historia de la salvación del hombre por el sacrificio de Cristo. La historia incaica tendría entonces la misma relación con la historia europea como lo tiene el Antiguo Testamento con el Nuevo. Los incas tienen el papel de un San Juan Bautista que prepara los caminos para Cristo o los españoles. Paso directamente a la tendencia opuesta y con eso a la descomposición de la historia por la literatura. Esto es un hecho que ya empieza mucho antes de la postmodernidad, como lo demuestra la obra de, por ejemplo, Robert Musil en Austria o de Jorge Luis Borges en la Argentina. Y les pido solo que miren la cita que tengo del Hombre sin atributos, donde hay una frase central que dice: en realidad no había pasado nada. Las paradojas que Musil utiliza para describir el mundo a su vez híbrido de la vieja Cacania, de mi patria Austria, sirven no solo de medios de traslación de la historia al mundo de la ficción ensayística, sino también de medios de descomposición del análisis unilateral y simplificador de la historiografía contemporánea. Tal proceso se radicaliza en la nueva novela histórica latinoamericana de las últimas décadas. La translación de los resultados de la historiografía a la polifonía de la novela no solo permite, cito René Ceballos, compensar los huecos de la historia con los medios de la novela, sino crear la compresencia de varias versiones de la historia a través de la típica polifonía de la novela postmoderna. Es una descomposición que al mismo tiempo es contra y reescritura de la historia. No destruye el trabajo de la historiografía, sino que lo relativiza y así trata de evitar el peligro de historias totalizantes o totalitarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos la palabra a Tatiana Artemyeva de la Universidad de Helsinki. Dear colleagues, let me first of all to realize my gratitude to organizers, because to be inside so interesting discussion, it's very interesting for researcher. Even that discussion is very interesting for my research, because colleagues have already begun to discuss a problem between relations between fictions and scholarly research. Antonio Duplat told that historical works and fictions live according to their own rules. And previous presenter, Michael Rössner, that told even about their antagonism. Thank you. I'm going to say about how scholarly historical works played as fiction in 18th century Russia. There were several groups of researchers, of historians in that time in Russia. German historians, Müller, Bayer, and Schlözer, who worked at St. Petersburg Academy of Sciences, promoted their new approach, being real scholars and experts. The methodology of these German thinkers matched with the encyclopedic look upon learning and was a result of monological method elaborated in the depths of speculative metaphysics and applied successfully and with excellent outcomes in all spheres of knowledge.
The new scientific worldview of the Enlightenment presupposed a preliminary establishing of order in the ocean of isolated facts. And this very thing was done by the German historians who practiced history almost a natural science. Russian historians considered history to be mostly a phenomenon of ideology or even politics. At that time, bulky histories were created by Vasily Tatishev, Mikhail Lomonosov, Mikhail Sherbatov, Nikolai Karamzin, and others. Historians in the Age of Enlightenment tended to disclose point of historical bifurcation, and main historical heroes idest to list the personage of the play under the title of Russian history. They believed that these events and heroes should be object of arts, and later painters and writers used them. For instance, Mikhail Lomonosov wrote special programs to historical pictures titled Ideas for Figurative Pictures from the Russian History. Historians of later times also compared collisions of the historical processes to possible plots of the works of art. Mikhail Pogodin assumed that the whole Russian history consisted of novels that could have never been created by Walter Scott's magnificent imagination. Turning to the central figures of the Russian history, which became popular characters of various works of art, we see, first of all, rulers who participated in the most important twists of Russian destiny. Vladimir, who baptized the country, Rurik, who made the state of it, Peter, who turned to European culture, Catherine, who augmented his achievement in the list. The majority of memoirs, historical works, and historical fiction were dedicated to Tsar Pyotr I. These examples showed how the evidence of elder contemporaries ready to mythologize the adorable hero was replaced by fantastic of those who could not remember what has happened some years ago. Peter's time was reflected in institutionalized forms of highly specularized treatises on history, and also in metaphor and allegorical texts of art. Under mythological pseudonyms of Persei, Hercules, Jason, Apostle Peter, even Peter the Great, Peter I became a hero of historical painting, odes, allegorical compositions, decorative monuments, etc. Popular mythology, as well as the state ideology, needed rather vivid artistic images than authenticity. All these works of art form the ambivalent image of Peter I, in which the historical, the mythological, and the fictitious were tightly interwoven. Thus, it was possible later on to use the image widely as a hero of literature works, and in the course of time to practically substitute the historical person for a fictitious character. To compare the present with the past, to find historical examples and analogies, even models, became a usual thing for intellectual and ruling elites. Catherine the Great, for example, was the author of a historical work named Notes Concerning Russian History. She writes, "Let an impartial reader take the trouble to compare the epoch of Russian history with stories of contemporaries of Russian Grand Dukes of every age, to see clearly the pattern of every age's mind, and that the humankind everywhere and through the universe had had the same patience, wishes, intentions, and had often used the same way to success." While composing her opus, Catherine, of course, called for help of advisors, but the conceptual scheme was all hers.
The main idea of notes, designed initially for her grandson's education, was to demonstrate the place and role of autocracy in the history of Russia. Catherine threw the then popular conception of enlightened monarchy down into the past and treated every monarchy as enlightened or as oriented to enlightenment. The Empress was also the author of some dramas about the establishment of the Russian state. For example, Initial Ruling of Oleg, an imitation of Shakespeare. German historian on Russian service, Schlözer, marked out 4 types of historians: historian collector, historian researcher, historian compiler, and historian artist. All these types were presented in Russian Enlightenment. However, in the last type, one more subdivision could be singled out. Authors from this group might be called fabricators of history. Their hypothetical constructions could be supported by intuition or pure reasoning. They compensated the lack of information by historical analogies or just by imagination. Syncretism was characteristic practically for all 18th century fundamental works, which in some extent joined the experience of scholarly researchers, fascination of historical novel and conceptuality of philosophical treatise. Sometimes one of the tendencies prevailed. All this was expressed in the entirety of Nikolai Karamzin's historical prose. His History of the Russian State is the only 18th century historical work still read by non-specialists just for pleasure. Fyodor Emin was one of the brightest history writers and the author of political novels. From 1767 to 1769, Emin published 3 volumes under the title A Russian History of Lives of All Ancient Sovereigns from the Very Beginning, All Great and Worthy of the Eternal Memory Emperor Peter the Great's Deeds, His Heresies and Successors who followed him, that includes a description of the Golden Age in the North during the reign of Catherine the Great. Reasoning about aims and tasks of any history, Emin remarked that it could not be just a list of facts or a description of political events. The main task of the historical writing, as well as the work of art, is a direct instruction what one must follow and what one must avoid. The historical philosopher, wrote him, can use both professional and artistic discourse. Emin confesses that he put into lips of his historical personage words they could say instead of those they said. He saturated his history with monologues and so made it theatrical, like a play. Temptation to force people of another epoch to speak modern language was caused by the desire rather to make their internal world conceivable than to make their language understandable. Karamzin, in his pre-Walter Scottian story, Natalia Boyarddaughter, remarked that old-fashioned lovers spoke in a quite different way, but he used only one to make them comprehensible. He, however, refrained from using this trick in the historical discourse. The most beautiful, made-up style of speaking disfigures history dedicated not into the writer's fame,